Seguridad ciudadana, acción y prevención. Como cada miércoles compartimos con ustedes este espacio para poder profundizar en estas actividades, ¿no? La de la acción propiamente dicha, pero siempre primero la prevención en muchos temas. Y por eso hoy nos acompaña la comisaria general Alicia Mónica Romero, a cargo de la Dirección de Asuntos de Familia y Género de la Policía de Misiones. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. El comisario Ernesto Orlando Vallejos, abogado, ¿cómo va? Bienvenido también al programa hoy. La oficial auxiliar Yolanda María Mora, licenciada en Psicología. Bienvenida también, muchísimas gracias por estar. Tema que obviamente es uno de los temas más candentes también de nuestra sociedad y que está muy bueno que profundicemos y específicamente hablemos de cómo viene o cómo se aborda este tema desde la Policía de la Provincia de Misiones, que tiene una división especial dedicada a ello, ¿no? A familia y género. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de darnos este espacio, ¿no? Nosotros como Dirección de Asuntos de Familia y Género estamos próximos a cumplir 10 años de la creación de esta dirección. Es un trabajo que asume la Jefatura de Policía con la intención de lograr la profesionalización de nuestro mismo personal. Claro. Y tratar de que realmente se brinde un servicio de calidad y un servicio con todas las características que tiene que tener el tratamiento. Bien. Lograr realmente profesionales o camaradas míos que sepan entender cómo son las situaciones de violencia, que sepan encaminar, que tengan la posibilidad de atender a esa víctima como corresponde, logrando ese espacio de apertura, poder encaminar la situación que se le presenta. Y ese desafío que asume la Jefatura de Policía a través de esta dirección es justamente realizar el contralor de las actividades que se realizan en las distintas dependencias, la supervisión de esas actividades, pero por sobre todas las cosas, la capacitación de nuestros camaradas para poder trabajar de la mejor manera posible en el marco legal que tenemos, estas cuestiones relacionadas a la violencia, que sabemos que están muy instaladas en la sociedad, que causan mucho daño, y que lastimosamente hay muchas personas que la están padeciendo, mujeres, hombres, niños, adultos mayores. Y bueno, si bien hay un marco normativo, nosotros también nos ajustamos a derecho y tratamos de lograr ese avance institucional para trabajar la temática. Ernesto, justamente y hablando de ese marco normativo, es muy importante también saber hasta dónde ustedes pueden actuar, hasta dónde hay responsabilidades de parte del otro lado, ¿no? Con respecto a hacer denuncias, a presentar los casos, a tratar ustedes los casos propiamente dicho. Bueno, ¿cómo se manejan en este sentido? Bueno, en este sentido, la población, las personas, ¿no es cierto?, tienen 3 formas de, comunicar, ¿no es cierto?, al juzgado la situación, ¿no es cierto?, por la que están pasando o de la cual fueron testigos, ¿no es cierto? Existe, la primera denuncia es de la víctima, ¿no es cierto?, en la que ella cuenta, obviamente en primera persona, la situación, relata, y el personal policial que le atiende le brinda el asesoramiento necesario, ¿no es cierto?, para saber qué medidas ella puede pedir. Exclusión de hogar, prohibición de acercamiento, ¿no es cierto?, dependiendo de las circunstancias. Ustedes le orientan en ese sentido. Exactamente, sí, Bien. sí. Por eso, hablaba, ¿no es cierto?, de las capacitaciones y de la preparación. ¿Por qué? Porque una vez que se plantea el problema, el personal policial debe orientar, ¿no es cierto?, y explicarle cuáles son los derechos y que tiene la persona, ¿no es cierto?, y las posibilidades de solicitar determinadas cosas, ¿no es cierto?, siempre vinculadas con violencia. Y hablando justamente de eso, la contención más que importante también. Por eso hay una presencia importante del gabinete psicopedagógico. Y en esto, ¿cómo es tu trabajo, Yolanda? Claro, por supuesto. Si nos remontamos un poquito a la historia, podemos ver cómo se está trabajando, los avances que hemos tenido y las respuestas que se está dando desde la institución hacia la comunidad, ¿no? Teniendo en cuenta que cómo estaba estructurada antes, que respondía a una sociedad, claro, que era de una manera. Con el pasar del tiempo la sociedad se va cambiando, las culturas se van modificando y entonces hay que dar respuesta a esta sociedad, a este estrato social, a la cultura a la que pertenece ahora. Una cultura de ahora, una sociedad de ahora no es la misma de antes. Es por eso que
en las comisarías de la mujer ahora existen los gabinetes psicológicos, psicopedagógicos, están los abogados, hay asesoramiento, donde las personas, donde el vecino puede llegar y puede encontrar una primera contención, un primer acercamiento por profesionales. Qué importante es que el vecino que vaya hasta la comisaría pueda ser asistido por un profesional y le pueda direccionar, le pueda encauzar, le pueda canalizar eso que está sucediendo en este momento, claro, más allá de la intervención legal. Es decir, que en una comisaría de la mujer, hoy día, y a pesar con la aclaración de que en cualquier comisaría se le da curso, pero las comisarías de las mujeres están tan preparadas para dar respuesta que el ciudadano, el vecino puede llegar y aparte de encauzar legalmente, puede salir con una contención profesional, claro, con una guía, con un asesoramiento y tramitado y contenido en esas emociones que se encuentran en la que se encuentra en ese momento. Porque son lugares que las personas no van a pasear, no van por gusto, porque sí nomás, sino porque hay un problema detrás, ¿no? Y porque hay una demanda y una necesidad que hoy día se le puede dar respuesta. Entonces, desde el punto de vista desde la contención, salen con una guía o con un entendimiento psicoeducativo, ¿no? La importancia de la psicoeducación a nuestros vecinos, hacia la comunidad, guiado otra vez por los profesionales, porque pueden comprender un poco la problemática. A veces las personas están inmersos en un círculo, en una conflictiva que no entienden, que no logran entender, no logran dar cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces falta educación, muchas veces otra vez están atravesados por las culturas. El costumbrismo, la normalización a veces de los hechos como que son parte de la vida cotidiana y no es así. Hay que ponerle un basta, un stop, ¿no? Claro, pero muchas veces las personas no tienen recursos o no saben. Bien, entonces otra vez no poder psicoeducar, porque la mente, las emociones se pueden educar. Hay una psicoeducación, o sea, y desde ese lugar hacer el abordaje, que la persona pueda entender que existe en la temática de las violencias, específicamente violencia familiar y de género, existe todo lo que se llama el círculo de las violencias, que las personas les es muy difícil romper con ese círculo. Es cierto, entonces sí, que puedan saber, que se puedan ver identificados, puede ser un antes y un después en la vida de las personas, en la vida de las familias y en la vida de los niños como futuras generaciones, ¿no? Más educadas, más sanas, más reparadas. Entonces eso es lo importante de que exista hoy día nuevas maneras de responder a las mismas demandas. Exacto. Y mientras escucho hablarles a todos ustedes, voy pensando cómo también se fue transformando el servicio de la policía de la provincia de Misiones frente a tantas cuestiones sociales o demandas sociales que se presentan, como es una permanente vocación de actualización incluso también para poder dar una respuesta, ¿no? En este sentido. Sí, realmente es así. Creo que todas las problemáticas por las cuales atraviesa nuestra sociedad, en este caso nuestra ciudadanía, ¿no? Requiere que también nosotros, que avancemos de manera profesional, para eso hay que instruirse. Claro. Y en eso sí, nosotros con la cuestión relacionada exclusivamente a lo que tiene que ver con el trabajo ante la problemática de violencia familiar y de género, hemos avanzado primero de todo con la capacitación. La capacitación ya no solamente en los institutos de formación para el ingreso del personal policial, sino en todos los niveles donde se hacen distintas actualizaciones, diplomaturas, los cursos de ascenso incluso se ha incorporado. Y realmente tocar esta temática, ya no solamente desde el abordaje legal, sino también, como lo explicaba recién la psicóloga, desde la manera de concientizar cómo hay que trabajar, cómo hay que abordar la parte humana, entender esto que tiene que ver con la salud mental, esta salud integral en realidad. Entonces también requiere que nosotros como profesionales tengamos una mirada cercana a la ciudadanía y a los problemas reales que vamos transitando. Entiendo que todavía tenemos un camino largo, como toda la sociedad, sí,
en entender cómo operan las violencias, cómo trabajar las cuestiones emocionales, pero sí también entendemos que hay una urgencia, porque en realidad las comisarías, o en este caso el personal policial que toma conocimiento con una situación de violencia, muchas veces es la primer puerta de entrada que tiene una persona para requerir la ayuda del Estado ante esa problemática que está atravesando. Problemática compleja, porque en realidad cuando uno llama al 911, cuando uno se acerca a hacer una denuncia, hay toda una historia de vida incluso, que lo que a veces se está contando o se está denunciando es una situación que viene de hace muchos años, que acarrea toda una situación compleja, emocional, Claro. que involucra a toda la familia, desde la pareja primero hasta pasando por supuesto con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños que van viviendo dentro de un círculo de violencia y que, como lo decía ella, son nuestras futuras generaciones. Así que también dentro de esa mirada, la capacitación creo que es lo más importante, tocar estos temas y entender que por ahí cuando se habla de las cuestiones de género, no es una pelea entre hombres y mujeres, sino que es lograr realmente esta igualdad y entender el daño que a veces provoca estas cuestiones culturales que tenemos tan arraigadas y que lastiman y destruyen realmente no solo a las mujeres, sino a los hombres, a las familias, ni hablar de los niños. Así que hay una realidad social que exige realmente una actualización por parte de nuestra institución. Vamos en ese camino, hay mucho por transitar, pero también entendemos que es un trabajo silencioso. Sí. Hay muchísimas intervenciones que a veces no salen a la luz y que tampoco nosotros podemos saber qué cuestiones se evitaron. Y lastimosamente entendemos que un caso o un hecho es realmente triste para todos cuando ocurre. Por eso la necesidad de comprometernos entre todos y utilizar las herramientas que tenemos. Nosotros desde lo institucional, pero también esta articulación que tenemos con otros organismos que están creados para dar respuesta, atención, contención, seguimiento, y ahí es necesario trabajar en conjunto todos los actores del Estado. Bueno, para tener en cuenta, hablamos de la capacitación de todo el personal, pero la acción propiamente dicha es cuando surgen estos problemas y ustedes tienen que actuar. ¿En qué momento actúa, en este caso, la dirección? Primero, ante una denuncia, supongamos que hay una urgencia y alguien llama al 911 para contar que, no sé, hay una pelea entre vecinos, hay una pelea de puño, de cuchillos, bueno, muchos casos que hemos conocido, ¿no? Que se dan a veces entre los fines de semana, alguien pasado de copas, cosas así. Bueno, ¿cómo es el protocolo de intervención y cómo actúa en este caso la división? Los llamados 911, ¿no es cierto? Generalmente son canalizados a la jurisdiccional. Sí. Que es la jurisdiccional, la comisaría, ¿no es cierto?, que le corresponde a esa jurisdicción. Van al lugar, ¿no es cierto?, intervienen, se entrevistan con la persona que ha llamado, ¿no es cierto?, le cuenta específicamente el caso, ¿no es cierto?, y se lo traslada a la comisaría para que denuncie. Hay situaciones en las que no quieren denunciar porque se trata, ¿no es cierto?, de una discusión de pareja, algo leve, como minimizando, ¿no es cierto?, la cuestión. Entonces, como digo, volviendo al tema de las denuncias, existen tres. La primera de la víctima, la segunda, ¿no es cierto?, es de una persona, un tercero, ¿no es cierto?, que existen los casos de identidad reservada también, como para... si es familiar o vecino o tiene miedo de represalias, ¿no es cierto? Eso no va en el formulario, pero lo importante es que la situación de violencia se exponga, se ponga en conocimiento del Poder Judicial, en este caso el juzgado de violencia familiar, ¿no es cierto?, para que ellos adopten las medidas, más allá, ¿no es cierto?, de que la persona, en este caso, ¿no es cierto?, por ahí dice, ¿no?, minimiza o no quiere que intervengan, pero es importante que se ponga en conocimiento del Poder Judicial, el juzgado de violencia, para que ellos adopten las medidas, ¿no es cierto?, pertinentes para el resguardo de ese grupo familiar. Perfecto. Bueno, y la tercera clase de denuncia, que vamos a este caso, ¿no es cierto?, 911, cuando no quieren denunciar o no quieren hacer nada, bueno, la de funcionario obligado, ¿no es cierto?, que no solamente el personal policial lo hace, que interviene, sino que un docente, ¿no es cierto?, en cumplimiento de sus funciones, toma conocimiento de una situación de violencia, también puede hacerlo.
¿cómo es? Cualquier funcionario y... Un médico, por ejemplo. Sí, obviamente, que justamente constata iba golpes o cosas. al Sí, Ministerio sí, sí. de Salud, sí, también lo mismo. Tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de denunciar como funcionario obligado o tercero. Ujú. Bueno, y hablando justamente con aquel que decide que no quiere minimizar, me parece que ahí también cumplen ustedes un rol fundamental en hacerle entender. Hoy me decías, debemos entender y debemos conocer de qué se trata la problemática para poder actuar en consecuencia. El minimizar es parte de nuestra sociedad, ¿no? Que está muy arraigado esto que la violencia está instalada en todas partes, pero debería que no. En realidad lo que hay que tener en cuenta es cómo va manejando el sujeto la capacidad que tiene de ir tolerando algunas situaciones, la tolerancia o la no tolerancia. Ok. Sí, yo como psicóloga te tengo que hablar desde mi terreno, Por supuesto. así que desde la parte psíquica se puede entender que todos tenemos psíquicamente un umbral de la tolerancia, ¿bien? El punto es que cuando ese umbral se va ensanchando, y muchas veces, o otra vez desde ahí la importancia desde niños empezar a cuidar la salud mental, porque toleramos una cosa, toleramos otra. Y hay personas que toleran algunas cosas y hay personas que toleran muchas cosas. Claro. ¿Bien? Y de ahí la importancia de cuidar a la salud integral de las personas, ¿no? Porque somos cuerpo, mente y alma. ¿Bien? Entonces, todo el abordaje tiene que ser integral. Entonces, la importancia es, si minimizo o no minimizo, en realidad es poder comprender a esa persona en contexto, en situación, ¿no? La situación que está pasando y la historia que tiene, como decía la directora recién, la historia que tiene, cada individuo tiene una historia y le van sucediendo cosas. Entonces, que nosotros podamos abordar y entender a esta persona por qué tolera lo que tolera o por qué ya no tolera más, eso va a dar cuenta del comportamiento emocional que va teniendo las personas respecto a las diferentes disidencias o conflictivas a las que se encuentra, ¿no? Nosotros podemos entender entonces que dentro de esta problemática de violencia familiar existe el círculo de las violencias, que son 3 fases. Rápidamente explico, Sí. ¿no? Para que podamos entender y enmarcarnos desde la salud mental. Entonces existe una etapa de tensión, de agresión y de luna de miel. Hay una etapa que se llama luna de miel, no sé si conocías. Sí. Entonces, en la etapa de tensión es la parte donde psíquicamente se nos va a tensionar. El psiquismo funciona como en carga y descarga de tensión. Y entonces ahí es cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados, cuando estamos poco tolerantes, irritables. Entonces el psiquismo muchas veces a través de las palabras de uno o solamente a través del pensamiento nos podemos ir tensionando, el psiquismo se va cargando de tensión. Entonces, depende de los recursos que tenga cada persona, pasa a la etapa de agresión o de control y gestión de las emociones, ¿no? Es decir, si yo paso a la etapa de agresión, es ahí donde viene lo que vos preguntabas hoy, por ahí el puñetazo o los encuentros más físicos, más abruptos, o las violencias psicológicas. Los gritos. ¿No? El exacto. encierro, porque no, también puede ser un tipo de violencia. Sí, y todo lo que podamos pensar, o las Sí. palabras, a veces las violencias son psicológicas o verbales, porque la palabra es un acto motriz. También, imagínate que toda la parte de la palabra sale de la zona frontal del cerebro. Entonces, hay una violencia también verbal que va a repercutir tanto en el agresor como en la víctima. Claro. Entonces, una vez que se pasa el comportamiento, lo que se pasó al comportamiento tenemos que entender que es el enojo, la bronca, la ira, la frustración, porque no pudo gestionar las emociones de una manera diferente. Si yo tengo control y gestión de mis emociones, puedo controlarlo, puedo gestionarlo, puedo parar el impulso y puedo encontrar otro canal, otra vía. Otra vez, como psicoeducación en los niños y adolescentes, cómo ayudarlos a canalizar las emociones en etapa de formación, están los clubes, los deportes, el arte, las músicas, porque aprenden a gestionar, ¿no? Aprenden a empezar a gestionar, a psicoeducarse emocionalmente. Qué importante la psicoeducación, el control y gestión de las emociones. ¿Para qué? Para un buen futuro para todos.
Bien, y entonces me fui un poquito, pero vuelvo, estamos en el círculo, entonces tenemos la fase de tensión, de agresión y de luna de miel. Cuando el sujeto, las personas pasaron por la etapa de tensión, que se infla el psiquismo, está tensionado, hay una agresión, es así, hay una descarga, es como que el organismo naturalmente vuelve a la homeostasis, porque tendemos a la homeostasis. Bien, y ahí viene la etapa que se llama de luna de miel. Y entonces decimos, ay, pero está todo bien, se arreglaron de nuevo. Sí. Y entonces ahí es cuando uno puede malinterpretar como que se minimizan. En realidad están dentro del círculo de las violencias. Si por eso una vez va a volver a suceder. Esto es algo que exactamente, y por eso hoy día no se retiran las denuncias de violencia familiar y de género. Antes... No está permitido. No está permitido porque se entiende que esta persona está dentro del círculo, está en la etapa de luna de miel y que se va a volver a repetir. Muy importante eso. ¿Cómo se traslada a la sociedad en cuanto al trabajo preventivo? ¿Cómo trabajan ustedes la prevención en la sociedad? Bueno, en realidad yo creo que estos espacios son sumamente importantes. Tocar estos temas en estos espacios que realmente la gente está atenta a educarse, ¿no? Porque por ahí no todos tenemos la posibilidad de tener o de trabajar con una psicóloga o de tener un acercamiento con un psicólogo, cosa que también tenemos que ir cambiando como sociedad. Es cierto. Y por ahí quitar ese estigma de que el psicólogo es para los locos, como siempre suelen decir, realmente es necesario para la superación personal, buscar esa herramienta. Sé que hoy en día existen muchos espacios donde se tocan estos temas. Nosotros como policía tenemos un área, primero destacar el trabajo que hace el área de la Dirección de Policía Comunitaria, que realmente si bien aborda todo un contexto de problemáticas sociales, también se puntualiza mucho en lo que tiene que ver con la prevención hacia las violencias y tiene un acercamiento con distintos lugares de la sociedad, ¿no es cierto? A través de los foros, a través de las escuelas, a través de las reuniones con los vecinos. O sea, si bien nosotros somos una dirección de asuntos de familia, también toda la policía trabaja la temática, por supuesto, desde la competencia que va teniendo cada dependencia, ¿no? También destacar muchísimo el trabajo de las comisarías de la mujer, que si bien el nombre dice comisaría de la mujer, entendemos que está abierta a todo el público, tenemos muchas denuncias, incluso de varones, de personas del colectivo LGTB, incluso situaciones de abordaje con problemáticas en donde vemos que vulnerado derechos de niños, de adolescentes, adultos mayores que realmente están transitando una problemática compleja. También estos espacios están creados y se está tratando de que realmente tenga un gabinete en la disponibilidad de los recursos humanos con lo que contamos también, ¿no es cierto? Claro. Pero también destacamos el hecho de que, como lo decían hoy, todas las dependencias de la provincia entienden las cuestiones relacionadas a la violencia familiar y de género. Bien. Toman las denuncias, realizan las derivaciones que haya que hacer e incluso, de acuerdo a la complejidad del caso, se solicita la intervención de un gabinete específico que requiera o se articula, en este caso, también con los municipios o las direcciones de infancia. Así que trabajar por ahí esto de manera integral es importante. La capacitación yo creo que desde el lugar en donde surja. A veces nos requieren en algunos lugares, hemos estado con gente que trabaja con cooperativas, algunas organizaciones por ahí, esas ONG que están interesadas. Así que abierto realmente a tratar de trabajar la prevención desde el espacio que sea, desde el área que contemos. Incluso también hay que destacar muchísimo, vuelvo a repetir, el tema de la capacitación del personal policial. Tenemos un nuevo instituto universitario que tiene materias específicas, pero también entendemos que hay mucho personal policial que está trabajando en dependencias y entonces el trabajo que hace la dirección es exclusivo con ese grupo. Porque también es necesario que el personal que está en la guardia o el que está a lo mejor manejando el móvil, incluso ayer estuvieron realizando capacitación con el grupo de intervención rápida, con el grupo de intervención, sí, que en realidad están realizando las recorridas a lo mejor en el microcentro.
el personal que trabaja en el 911, que Claro. necesita tener una mirada con perspectiva de género para detectar que esa simple discusión que a veces está observando la cámara puede acarrear un riesgo y es necesaria una intervención particular. Así que desde todos los espacios que sean posibles, tratar de hablar de esto, de entender cómo opera este círculo de violencia, entender el daño que ocasiona y que ocasiona a la víctima y a todo su entorno. A todo el entorno. Así que bueno, más o menos- Compromiso, ante todo, ¿no? Exactamente. Mucho compromiso. Bueno, algo que quieran agregar y que quieran recordar a nuestra población, nos quedan poquitos minutos, así que si alguien quiere recordar, recalcar algo importante a saber, a tener en cuenta frente a cualquier circunstancia. Por ahí vuelvo a la denuncia. Sí, Sí, bien. vuelvo a la denuncia, la necesidad de formalizar esa denuncia, por más mínima que nos parezca. Ok. En cuestiones de violencia, realmente la intervención más importante es la intervención preventiva. Y en eso sí, las medidas cautelares que podemos lograr a veces son cuestionables, dicen como ineficientes, pero les puedo asegurar que tomar una situación a tiempo podría llegar a evitar innumerables situaciones trágicas después. Así que la necesidad de comprometernos, dar llamada al 911 y bueno, y encaminar realmente una denuncia formal. ¿Alguien más? ¿Se dijo todo? Muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias de verdad. Gracias a usted. Muy bien. Tengo un mensaje, dice, buen día Marité, quisiera saber cuándo va a haber colectivos, si saben algo, por las dudas, gracias. Bueno, según lo informó, este paro se va a extender a las empresas de colectivos que, bueno, sabemos hoy no están funcionando. Y es cuando se paguen a los choferes, porque es la deuda que tienen, un monto deudado. Esta medida comenzó, recordemos, a las 0 horas del día de